Te despiertas cada día creyendo que estás evolucionando, que cada paso que das te acerca un poco más a un lugar mejor. Miras al espejo y ves a alguien que ha crecido, que ha aprendido, que ha superado obstáculos. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación de progreso no es más que una ilusión cuidadosamente construida por tu propia mente para hacer soportable una realidad mucho más sombría? Imagina un hámster corriendo incansablemente en su rueda. Siente el viento en el rostro, sus músculos trabajando, el sudor resbalando. Para él hay movimiento, hay esfuerzo, existe la clara sensación de estar yendo hacia algún lugar. Pero cuando lo observas desde afuera, la verdad es cristalina. Permanece exactamente en el mismo sitio, girando eternamente en el mismo círculo, consumiendo su energía vital en un viaje que jamás lo lleva a ninguna parte. Esa es la tragedia humana que pocos se atreven a enfrentar. Pasas años acumulando conocimientos, experiencias, logros materiales, relaciones, y crees firmemente que cada una de esas adquisiciones representa un paso hacia adelante en la gran escalada de la existencia. Construyes una narrativa lineal donde el ayer fue peor que el hoy, y el hoy será peor que el mañana. Pero esa narrativa es una mentira reconfortante que tu psique creó para no enfrentar una verdad devastadora. La realidad es que estás atrapado en un laberinto sin salida, donde cada pasillo que exploras solo te lleva de regreso al punto de partida disfrazado de novedad. Cada conquista que celebras no es más que una variación del mismo tema eterno, la búsqueda desesperada de significado en un universo que no ofrece ninguno. Cambias de trabajo, de ciudad, de pareja, de filosofía de vida, pero llevas siempre contigo la misma esencia insatisfecha, el mismo vacío existencial disfrazado de nuevos ropajes. Lo que llamas crecimiento personal es con frecuencia apenas el intercambio de una prisión por otra, ligeramente más cómoda, pero prisión al fin y al cabo. Y lo más cruel es que eres tú mismo quien forja las llaves que te encadenan, creyendo que te estás liberando. Arthur Schopenhauer, el filósofo que se atrevió a arrancar la máscara de la existencia humana, dedicó su vida a revelar esta ilusión que insistes en cultivar. Mientras otros pensadores vendían esperanza y promesas de trascendencia, Schopenhauer tuvo el coraje intelectual de mirar directamente al abismo y describir lo que vio. Un mundo movido por una fuerza ciega e insaciable que llamó voluntad. Este nombre, nacido en una época de optimismo ilustrado, cuando la humanidad creía que la razón y el progreso llevarían a la felicidad universal, eligió nadar contra la corriente. Observó que detrás de cada logro humano, de cada avance científico, de cada revolución social, siempre estaba la misma fuerza primitiva e irracional empujando a la humanidad hacia adelante, no en dirección a la iluminación, sino en círculos cada vez más elaborados de sufrimiento disfrazado. Schopenhauer comprendió algo que la mayoría de las personas prefiere ignorar, que lo que interpretas como progreso no es más que la voluntad usándote como instrumento para perpetuarse a sí misma. Cada deseo satisfecho genera dos nuevos. Cada meta alcanzada revela el vacío de la conquista y te empuja de inmediato hacia la próxima obsesión. Eres como un adicto que cree que la próxima dosis será distinta, que finalmente traerá la paz prometida. Pon muchísima atención a lo que voy a revelarte en los próximos minutos, porque esta puede ser la única oportunidad que tengas de ver a través de la cortina de humo que tu propia mente ha creado. Lo que está en juego aquí no es solo tu felicidad, es tu capacidad de vivir una vida auténtica, libre de las ataduras invisibles que te mantienen girando en la rueda del hámster, creyendo que corres hacia el horizonte, cuando en realidad solo gastas tu energía vital en movimientos circulares infinitos. Mira a tu alrededor en este exacto momento. ¿Cuántos de tus logros recientes todavía te brindan la misma satisfacción que sentiste al alcanzarlos? Esa conmoción que parecía ser un punto de inflexión en tu carrera, esa relación que prometía llenar el vacío, esa adquisición material que representaba estatus y realización, ¿dónde está ahora la euforia que acompañó esos momentos? La verdad es que se evaporó como la niebla matinal.
dejando atrás solo la familiaridad de lo común y una nueva lista de deseos esperando ser perseguidos. Has experimentado lo que Schopenhauer identificó como el ciclo eterno de la existencia humana, el péndulo que oscila entre el sufrimiento del deseo y el tedio de la satisfacción temporal. Imagina a un hombre sediento caminando por el desierto. Ve un oasis a lo lejos y corre desesperadamente hacia él, convencido de que allí encontrará la salvación. Cuando finalmente llega, bebe ávidamente del agua fresca y por unos momentos experimenta un alivio genuino. Pero pronto la sed regresa acompañada de una nueva obsesión: encontrar comida, luego refugio, luego compañía, luego entretenimiento. El oasis que parecía ser el destino final se revela como solo otra parada en un viaje sin fin. Esa es la naturaleza de la voluntad que Schopenhauer describió. Una fuerza que nunca se satisface permanentemente, que usa cada logro como trampolín para el siguiente deseo. Es como un fuego que consume todo lo que encuentra a su paso, pero nunca se sacia, solo crece con cada nuevo alimento. Y tú, creyendo ser el dueño de esa fuerza, eres en realidad su esclavo más dedicado. La ilusión del progreso es el opio que hace soportable esta esclavitud. Te permite creer que estás avanzando hacia algún lugar, que tus luchas tienen significado, que al final habrá una recompensa proporcional al esfuerzo invertido. Pero cada día que pasa solo confirman la misma verdad terrible. Sigue siendo fundamentalmente el mismo, con los mismos miedos, las mismas ansiedades, las mismas carencias esenciales, apenas camufladas bajo nuevas circunstancias. Piensa en la última vez que sentiste que finalmente habías llegado. Tal vez fue cuando obtuviste ese título que perseguiste durante años, cuando compraste la casa de tus sueños, cuando encontraste al amor de tu vida o cuando alcanzaste un hito financiero que parecía imposible. En ese momento, una sensación de plenitud te inundó. Miraste a tu alrededor y pensaste: ahora sí, ahora soy quien siempre quise ser. Pero observa con atención lo que ocurrió en los días siguientes. La sensación de logro comenzó a desvanecerse con la misma naturalidad con la que el sol se oculta en el horizonte. Lo que antes parecía extraordinario se transformó rápidamente en común, familiar, banal. Y entonces, casi sin darte cuenta, volviste a mirar hacia adelante, identificando nuevos objetivos, nuevas montañas por escalar, nuevas versiones mejoradas de ti mismo por alcanzar. Esto no es un fallo de carácter tuyo, no es codicia ni ambición desmedida, es la naturaleza fundamental de la voluntad trabajando a través de ti, usando tu conciencia como instrumento para sus propios fines ciegos. Schopenhauer percibió que la voluntad no se preocupa por tu felicidad individual, solo quiere perpetuarse, y tú eres únicamente un vehículo temporal en este viaje infinito. Considera por un momento la aterradora posibilidad de que toda tu historia personal, con sus altos y bajos, sus victorias y derrotas, sus momentos de transformación y crecimiento, sea solo una variación sobre el mismo tema eterno. Como un compositor que crea cientos de melodías diferentes, pero todas en la misma tonalidad, puedes haber vivido miles de experiencias distintas, pero todas expresan la misma necesidad fundamental, el hambre insaciable de más. La ilusión del progreso es lo que hace soportable esta repetición. Te permite interpretar cada ciclo como un peldaño en una escalera ascendante, cuando en realidad solo estás caminando en círculos sobre un terreno plano, creando la sensación de elevación mediante el movimiento constante. La clave para comprender esta devastadora ilusión se encuentra en el concepto que Schopenhauer llamó voluntad de vivir, una fuerza ciega, irracional e insaciable que pulsa en el centro de toda existencia. No es una fuerza consciente que planea o que tiene objetivos específicos. Es más primitiva y más poderosa que eso. Es el impulso bruto que empuja la vida hacia adelante, sin dirección, sin propósito final, sin destino. Imagina una corriente subterránea de lava que nunca deja de moverse. No elige su dirección, simplemente fluye por la línea de menor resistencia, quemando todo a su paso, moldeando el paisaje a su alrededor, creando montañas y destruyendo valles. La voluntad es esa fuerza en su forma metafísica, y tú eres solo una de las formas temporales que adopta en su viaje infinito. Cuando sientes hambre, no eres tú quien siente hambre. Es la voluntad usando tu cuerpo como instrumento para garantizar su propia continuidad.
Cuando buscas reconocimiento social, no es tu ego consciente quien lo busca, es la voluntad asegurando que permanezcas integrado en el grupo, aumentando tus posibilidades de supervivencia y reproducción. Cuando persigues conocimiento, pasión, aventura, incluso paz espiritual, siempre es la misma fuerza fundamental expresándose a través de diferentes máscaras. Lo que llamas yo, en realidad, es una ilusión creada por la voluntad para facilitar sus propios objetivos. Crees que tomas decisiones conscientes, que eliges tus deseos, que diriges tu propia vida, pero observa más de cerca cuántas veces realmente elegiste sentir hambre estando saciado. ¿Cuántas veces decidiste conscientemente dejar de desear algo que deseabas intensamente? ¿Cuántas veces lograste, mediante la pura fuerza de voluntad consciente, eliminar una pasión que te consumía? La sombría verdad es que eres mucho menos libre de lo que imaginas. Eres una marioneta bailando en los hilos invisibles de la voluntad, creyendo que estás coreografiando tu propia danza. El primer signo de que estás atrapado en la ilusión del progreso es la naturaleza cíclica de tus problemas fundamentales. Observa atentamente los desafíos que has enfrentado en los últimos 5 años. Por más diferentes que parezcan en la superficie, problemas de pareja, cuestiones profesionales, dilemas financieros, crisis existenciales, todos comparten una estructura emocional idéntica. Siempre existe la misma sensación de insuficiencia disfrazada de formas diferentes, el mismo hambre por algo que siempre está ligeramente fuera de alcance. La misma promesa susurrada por la mente de que esta vez será diferente. Esta vez finalmente obtendrás lo que necesitas para ser feliz. Es como si fueras un actor condenado a interpretar obras distintas, pero siempre representando fundamentalmente el mismo personaje. El segundo signo es la aceleración de tus deseos. Cuanto más logras, más rápido se vuelve el ciclo entre deseo y satisfacción temporal. En el pasado, un solo logro podía satisfacerte durante meses. Ahora necesitas estímulos constantes, novedades permanentes, objetivos cada vez más ambiciosos solo para sentir la misma intensidad de motivación que antes alcanzabas con mucho menos esfuerzo. Esto sucede porque la voluntad te está entrenando como a un adicto. Aumenta progresivamente la dosis necesaria para producir el mismo efecto, asegurando que siempre permanezcas en movimiento, siempre buscando, siempre lo suficientemente insatisfecho como para seguir sirviendo a sus propósitos ciegos. La tercera señal es la naturaleza fantasmal de tus recuerdos de felicidad. Cuando intentas recordar los momentos en los que fuiste genuinamente feliz, descubres que son sorprendentemente raros y efímeros. La mayor parte de lo que llamas felicidad ha sido en realidad alivio temporal, el fin de un dolor, la satisfacción de un deseo, la resolución de una tensión. Los verdaderos momentos de paz en los que no querías estar en ningún lugar más que donde estabas y no necesitabas nada más de lo que tenías, son como estrellas en una noche nublada. Existen, pero son casi invisibles. El primer signo de que estás atrapado en la ilusión del progreso es la naturaleza cíclica de tus problemas fundamentales. Observa atentamente los desafíos que has enfrentado en los últimos 5 años. Por más diferentes que parezcan en la superficie, problemas de pareja, cuestiones profesionales, dilemas financieros, crisis existenciales, todos comparten una estructura emocional idéntica. Siempre existe la misma sensación de insuficiencia disfrazada de formas diferentes, el mismo hambre por algo que siempre está ligeramente fuera de alcance, la misma promesa susurrada por la mente de que esta vez será diferente, esta vez finalmente obtendrás lo que necesitas para ser feliz. Es como si fueras un actor condenado a interpretar obras distintas, pero siempre representando fundamentalmente el mismo personaje. El segundo signo es la aceleración de tus deseos. Cuanto más logras, más rápido se vuelve el ciclo entre deseo y satisfacción temporal. En el pasado, un solo logro podía satisfacerte durante meses. Ahora necesitas estímulos constantes, novedades permanentes,
objetivos cada vez más ambiciosos solo para sentir la misma intensidad de motivación que antes alcanzabas con mucho menos. Esto sucede porque la voluntad te está entrenando como a un adicto. Aumenta progresivamente la dosis necesaria para producir el mismo efecto, asegurando que siempre permanezcas en movimiento, siempre buscando, siempre lo suficientemente insatisfecho como para seguir sirviendo a sus propósitos ciegos. La tercera señal es la naturaleza fantasmal de tus recuerdos de felicidad. Cuando intentas recordar los momentos en los que fuiste genuinamente feliz, descubres que son sorprendentemente raros y efímeros. La mayor parte de lo que llamas felicidad ha sido en realidad alivio temporal, el fin de un dolor, la satisfacción de un deseo, la resolución de una tensión. Los verdaderos momentos de paz, en los que no querías estar en ningún lugar más que donde estabas y no necesitabas nada más de lo que tenías, son como estrellas en una noche nublada. Existen, pero son casi invisibles. La sexta señal aparece en la calidad de tus relaciones interpersonales. Percibes que tiendes a relacionarte con otras personas principalmente a través del prisma de tus propias necesidades. Incluso cuando muestras amor, generosidad o compasión, una parte de ti siempre está calculando el retorno, esperando reciprocidad, construyendo un banco de créditos emocionales que puedes usar cuando sea necesario. El otro es siempre, en algún nivel, un objeto en el teatro de tus propios deseos. La séptima señal de la ilusión del progreso se revela en la manera en que manejas el sufrimiento. Cada vez que la vida te presenta un dolor, ya sea físico, emocional, existencial o psicológico, tu primera reacción es tratarlo como un problema temporal que debe ser resuelto, superado o transformado en aprendizaje. Desarrollas una aversión casi patológica al sufrimiento genuino, corriendo inmediatamente hacia terapias, filosofías, prácticas espirituales, sustancias o distracciones que prometen eliminar o al menos disminuir el dolor. Pero Schopenhauer comprendió algo profundamente perturbador sobre la naturaleza del sufrimiento humano. No es un accidente, no es un fallo del sistema. No es algo que pueda ser eliminado permanentemente a través del progreso personal o colectivo. El sufrimiento es la condición natural de la vida consciente, porque la conciencia no es más que la voluntad tomando conciencia de su propio hambre insaciable. Intentar eliminar el sufrimiento es como intentar eliminar la gravedad. Puedes crear momentos de levitación artificial, pero la fuerza fundamental siempre sigue presente, tirando de todo hacia abajo. Observa cómo reaccionas cuando experimentas un aburrimiento profundo. No la inquietud superficial que puede curarse con entretenimiento, sino ese vacío existencial que surge cuando todos tus deseos están temporalmente satisfechos y te encuentras cara a cara con la vacuidad fundamental de la existencia. Tu reacción automática es interpretar ese aburrimiento como una señal de que necesitas nuevos objetivos, nuevos proyectos, nuevos estímulos. Transformas el aburrimiento en combustible para más movimiento, más búsqueda, más progreso ilusorio. En realidad, el aburrimiento es uno de los momentos en que estás más cerca de ver la realidad tal como es. Es cuando la voluntad está temporalmente quieta, que puedes percibir lo vacío que es el escenario donde se desarrolla toda tu dramatización personal. Pero en lugar de permanecer con esta percepción incómoda y potencialmente liberadora, rápidamente encuentras una nueva obsesión para llenar el vacío. La octava señal se manifiesta en tu necesidad compulsiva de narrativa. No puedes simplemente vivir, necesitas construir constantemente historias sobre tu vida, crear conexiones causales entre eventos, establecer arcos narrativos donde cada experiencia sirva a un propósito mayor. Eres simultáneamente el autor, el personaje principal y el único espectador de una historia que nunca deja de reescribirse. Esta compulsión narrativa es una de las formas más sutiles de la ilusión del progreso, porque transforma incluso los eventos más aleatorios y sin sentido en capítulos significativos de tu viaje de crecimiento personal. Esa traición dolorosa se convierte en una lección sobre autoconocimiento. Esa pérdida devastadora se transforma en una oportunidad para desarrollar resiliencia. Ese periodo de confusión mental se convierte en una fase necesaria de transformación espiritual. Pero,
¿Y si no hubiera ninguna narrativa? ¿Y si tu vida fuera solo una serie de eventos aleatorios impulsados por la voluntad ciega, sin conexión causal real, sin lecciones que aprender, sin crecimiento genuino ocurriendo? ¿Y si la necesidad de crear significado fuera solo otra estrategia de la mente para evitar confrontar la naturaleza fundamentalmente absurda y sin dirección de la existencia? El noveno signo aparece en la calidad de tu atención. Descubrirás que cada vez te cuesta más concentrarte profundamente en cualquier cosa durante periodos prolongados, pero no por falta de disciplina, sino por exceso de hambre psicológica. Tu mente está constantemente hambrienta de novedad, de estimulación, de progreso, incluso si es solo la ilusión de progreso. Leer un libro completo se ha convertido en un desafío porque tu mente se impacienta, queriendo llegar rápidamente a las conclusiones, a las aplicaciones prácticas, a los insights que puede usar para mejorar su vida. Esta incapacidad de estar verdaderamente presente en cualquier experiencia el tiempo suficiente para absorberla completamente es un síntoma directo de la tiranía de la voluntad sobre tu conciencia. Necesita que permanezcas siempre en movimiento, siempre buscando, porque la inmovilidad atenta es su mayor enemigo. En la quietud profunda, en la atención sostenida, en la presencia genuina, la voluntad temporalmente pierde su poder sobre ti. Ahora que has comenzado a identificar los signos de la ilusión del progreso operando en tu propia vida, surge una pregunta crucial desde las sombras. ¿Qué hacer con esta conciencia devastadora? ¿Cómo vivir sabiendo que la mayor parte de lo que considerabas crecimiento personal puede ser solo movimiento circular disfrazado de avance lineal? ¿Cómo encontrar significado cuando percibes que la búsqueda de significado puede ser en sí misma parte del problema? La primera reacción natural es la desesperación existencial, la sensación de que si toda evolución es ilusoria, entonces nada importa, nada vale la pena, toda acción es inútil. Pero esa desesperación aún opera dentro de la lógica de la voluntad, aún está buscando algo, en este caso buscando una razón para continuar buscando. Es como un adicto que, al descubrir que su droga ya no funciona, no cuestiona la adicción en sí misma, sino que simplemente entra en depresión por no obtener más la satisfacción esperada. Schopenhauer propuso una alternativa radical que la mayoría de las personas no tiene el coraje de considerar seriamente: la posibilidad de una vida vivida a través de la contemplación desinteresada. Momentos de conciencia pura donde observas la realidad sin el filtro de tus deseos personales, sin la compulsión de transformar toda experiencia en algo útil para tus objetivos futuros. Esos momentos de contemplación pura son raros y breves, pero representan los únicos instantes en que experimentas libertad genuina de la tiranía de la voluntad. En ellos, ya no eres un individuo persiguiendo objetivos personales, te conviertes temporalmente en un espejo neutro que refleja la realidad sin distorsión. Y paradójicamente, es justamente cuando dejas de buscar satisfacción que experimentas algo cercano a ella. Pero aquí está el problema cruel. En el momento en que intentas transformar estas experiencias de contemplación desinteresada en una técnica para alcanzar la paz mental, dejan de funcionar. Es como intentar dormir mediante el esfuerzo consciente. Cuanto más lo intentas, más despierto permaneces. La voluntad es tan astuta que logra corromper incluso los intentos de escapar de ella, transformándolos en nuevos objetos de deseo. La cuestión entonces se convierte: ¿es posible vivir una vida en la que estas pausas contemplativas ocurran de manera natural, sin que las persigas como objetivos? ¿Es posible desarrollar una actitud de receptividad genuina hacia la vida tal como se presenta, sin la compulsión constante de mejorarla, optimizarla o trascenderla? Esta es quizás la pregunta más importante que puedes hacerte, y no hay respuesta fácil ni reconfortante. No existe técnica que pueda enseñarte, ni libro que pueda explicarlo completamente, ni gurú que pueda transmitir esta capacidad con palabras. Es algo que solo puede descubrirse mediante una honestidad brutal contigo mismo sobre la naturaleza repetitiva de tus patrones mentales y emocionales. Comienza observando, sin juicio y sin agenda de cambio, cómo opera tu mente cuando estás sola consigo misma.
Observa cómo inmediatamente busca entretenimiento, planificación, recuerdos, fantasías. Cualquier cosa excepto permanecer presente con la realidad simple y a menudo incómoda del momento actual. Observa cómo incluso tus intentos de mindfulness o meditación son rápidamente cooptados por la voluntad como herramientas para alcanzar estados mentales más deseables. Si realmente has absorbido lo que se ha dicho aquí, tu vida nunca volverá a ser la misma. Ya no podrás participar ingenuamente en la cultura del crecimiento personal, en la búsqueda de realización, en el optimismo sobre el progreso humano. Pero a cambio de esa inocencia perdida, ganarás algo infinitamente más valioso: la posibilidad de momentos genuinos de paz, donde la carrera constante hacia ningún lugar finalmente se detiene, aunque sea temporalmente. Comparte este contenido con personas que tengan el coraje suficiente para cuestionar sus propias ilusiones más queridas. Suscríbete a este canal si quieres continuar explorando verdades que la mayoría prefiere evitar. Y deja un comentario contando cuál de los signos que describí reconociste con mayor claridad en tu propia vida. No para crear una comunidad de personas deprimidas, sino para formar un grupo de individuos lo suficientemente valientes como para mirar la realidad de frente, sin necesidad de maquillarla con falsas esperanzas. La cuestión fundamental permanece: ¿tienes el coraje de vivir sin la ilusión del progreso, o la verdad desnuda sobre la naturaleza circular de la existencia humana es demasiado pesada para soportarla? Tu respuesta a esta pregunta determinará si continúas girando en la rueda del hámster o si das los primeros pasos hacia una forma completamente diferente de existir en el mundo. Hemos llegado al final de este viaje a través del territorio sombrío de la condición humana, pero esta conclusión no es un cierre, es una apertura hacia un abismo que la mayoría de las personas pasa toda su vida intentando evitar. Si has llegado hasta aquí y realmente has comprendido lo presentado, no hay retorno. La inocencia se ha ido. La cómoda ilusión del progreso lineal se ha hecho añicos como un espejo que reflejaba una imagen falsa de ti mismo. Por otro lado, si sientes desesperación o indignación ante estas ideas, también es comprensible. La verdad sobre la naturaleza circular de la existencia humana no es reconfortante, no ofrece soluciones, no promete redención, no garantiza que tus luchas tendrán un final feliz. Simplemente es cruda, innegable, indiferente a tus preferencias sobre cómo debería funcionar la realidad. Schopenhauer no estaba interesado en vender esperanza ni consuelo, estaba comprometido con la verdad, incluso cuando esa verdad resulta devastadora para nuestras ilusiones más queridas. Y la verdad es que probablemente continuarás viviendo como siempre has vivido, persiguiendo objetivos, haciendo planes, creyendo que estás evolucionando, porque la alternativa parece imposible o indeseable. La voluntad es más fuerte que tu comprensión intelectual de ella. Estos momentos no transformarán tu vida en algo fundamentalmente distinto de lo que siempre has sido. No te convertirás en un sabio iluminado flotando por encima de las preocupaciones mundanas. No descubrirás la fórmula secreta de la felicidad permanente. No escaparás de la condición humana. Pero ganarás algo quizás aún más valioso: la capacidad ocasional de reírte de la seriedad con la que tratas tus propios dramas personales. La percepción de la ilusión del progreso es paradójica por naturaleza. Cuanto más la uses como herramienta para mejorar tu vida, más se distorsiona y pierde su poder liberador. Cuanto más intentes aplicarla como técnica de autoconocimiento, más se convierte en otra capa de ilusión. Solo funciona cuando surge espontáneamente, como un destello de lucidez en medio del sueño colectivo en el que participamos. Este es el siguiente nivel de comprensión para el que algunos de ustedes están preparados: la percepción de que incluso la búsqueda de liberación de la ilusión puede convertirse en la ilusión más sofisticada de todas. El buscador espiritual que dedica décadas a intentar escapar del ego puede estar alimentando al ego de formas aún más sutiles. El filósofo que analiza la naturaleza ilusoria del progreso puede estar creando una nueva forma de progreso intelectual. El individuo que practica el desapego puede estar apegándose al desapego. Este es el territorio inexplorado que se abre para quienes son lo suficientemente valientes como para abandonar la seguridad ilusoria del progreso perpetuo, una vida vivida en el presente real, no en el presente idealizado, una existencia que abraza su propia futilidad sin desesperación.
una conciencia que observa el espectáculo de sus propios deseos y miedos sin perderse completamente en ellos. El viaje a través del reconocimiento de la ilusión del progreso apenas ha comenzado. Los próximos videos explorarán territorios aún más oscuros y liberadores de la condición humana. Lugares donde pocos filósofos han tenido el valor de aventurarse. Prepárate para cuestionamientos que harán que las revelaciones de hoy parezcan cómodas en comparación.